Alumnos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctora. ¿Sí se escucha? Ya, buenos días, listo. Ok. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Buenos días a todos los alumnos. Vamos a iniciar la ponencia del día de hoy. La clase es acerca de cáncer de pulmón. Dentro de los objetivos, el primero es conocer las características epidemiológicas del cáncer de pulmón a nivel mundial. Vamos a ver cuáles son las determinantes que están ocasionando una variación de la presentación de esta patología. Vamos a determinar los factores de riesgo, la fisiopatología, cómo es que se da actualmente la clasificación del cáncer de pulmón y los factores, los estudios diagnósticos que contribuyen al estadiaje del cáncer de pulmón, también conocer los tratamientos actuales existentes para su manejo y el abordaje del nódulo pulmonar. Al final, la parte más importante, admitir y conocer cuáles son las medidas preventivas existentes para evitar esta patología. Entonces, en la definición, el cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico, pues es uno de los tumores que se origina en el parénquima pulmonar o dentro de los bronquios. Entonces, es una enfermedad crónica porque va a ocasionar una alteración a nivel del epitelio celular respiratorio, ¿sí? Es una enfermedad crónica que tiene diferentes características que vamos a mencionar a continuación. Con respecto a la epidemiología, a nivel mundial, los casos y muertes por cáncer de pulmón han ido incrementando ya para el 2018 y con la última publicación del año 2020 y 2021, estamos viendo de que los casos nuevos de cáncer de pulmón han ido incrementando y también el número de muertes ha ido también aumentando. Entonces, hay algunas cifras que aún no han sido notificadas, quiere decir que hay unos pacientes que se han quedado sin llevar a cabo su diagnóstico, sin recibir un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, lo que convierte el cáncer de pulmón en una de las causas por cáncer más frecuente, tanto en varones como en mujeres. Con respecto a la epidemiología, en estas representaciones gráficas podemos ver el número de casos nuevos por cáncer de pulmón en ambos sexos, ¿no? Tenemos en el caso de ambos sexos, la primera afectación a nivel mundial predominante es el cáncer de mama, luego sigue el cáncer de pulmón, luego el colorectal, prostático y estomacal, y los que siguen. Ya con respecto a la clasificación o el número ya de muertes, ya no nuevos casos. En caso de muertes, el que ocupa el primer lugar a nivel mundial en ambos sexos es el cáncer de pulmón. Es así que estamos viendo pues la afectación o la enfermedad tan severa que puede ocasionar, ¿no? Es uno de los cánceres que genera mayor mortalidad debido a las características o alteraciones genéticas que vamos a encontrar en esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, un número de casos nuevos para el 2020, estamos en primer lugar el cáncer de mama y de disfunciones para el 2020 el cáncer de pulmón en el primer lugar. Con respecto a la distribución en cuanto a incidencia, mortalidad y prevalencia en los últimos 5 años en ambos sexos, pues estamos viendo que la incidencia de cáncer de pulmón es mayor en la población asiática, seguido de la población de Europa. Posteriormente ya tenemos la afectación de América Latina, África y el Caribe. En la mortalidad igual, la mortalidad sigue siendo mayor en Asia,
y la prevalencia en 5 años mayor en Asia, ¿no? Por las características que tiene ese país. La población tiene una gran población que es fumadora, eso es uno, y lo otro es la contaminación ambiental que existe en los países asiáticos, ¿no? Hay países en los cuales todo el año tienen que andar con mascarilla, ya no solamente en el contexto de la pandemia, sino por la gran polución que hay debido a la predominancia y a la proliferación de tantas fábricas que existen en esos países. En cuanto a la afectación en varones y mujeres, hablando de incidencia y mortalidad, pues vemos, ¿no?, que el cáncer de pulmón en cuanto a incidencia y mortalidad en varones, ¿sí? Ocupa el primer lugar, ¿sí?, en incidencia y en mortalidad. Luego del cáncer, luego de el segundo lugar de incidencia lo ocupa el cáncer de próstata en varones y el cáncer hepático, ¿no? En cuanto a la mortalidad en un segundo lugar con afectación en varones, ¿no? Entonces genera gran mortalidad, ¿no? 5.4 millones de funciones en cuanto a la mortalidad. Y en mujeres el primer cáncer, el cáncer que genera más mortalidad e incidencia es el cáncer de mama, seguido el segundo lugar que genera mortalidad en cáncer en las mujeres es el cáncer de pulmón, ¿no? En cuanto a incidencia en afectación de mujeres, tenemos en segundo lugar el cáncer colorectal, generando el cáncer de pulmón en las mujeres, 4.2 millones de defunciones, ¿no? Entonces estamos viendo de cómo es que ya está ocurriendo esta afectación, estamos viendo las cifras que son realmente alarmantes, y es importante conocer los cambios significativos que han ocurrido en la epidemiología, ¿no? Esto relacionado a la brecha que está disminuyendo con respecto al género, ¿no? Antes la mayor afectación, como veíamos, era más afectación en varones. Sin embargo, estamos viendo que esto se está invirtiendo, ¿no? Es así que se calcula que para el 2045 el número de muertes por cáncer de pulmón en las mujeres va a superar al de los hombres, ¿no? Las mujeres, a diferencia de los varones, tienden a ser diagnosticadas a una edad más temprana, y ello debido a que las mujeres continuamente están, ya son conocedoras de los métodos o de estudios preventivos, sobre todo en cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino. Entonces las mujeres nos realizamos siempre screening para descartar este cáncer de origen ginecológico. Es allí que durante la realización de estos screening, pues pueden ser incidentalmente evaluadas o diagnosticadas con cáncer de pulmón. Por eso es que su diagnóstico temprano, en el caso de las mujeres, es más visto, ¿no? A diferencia de los varones. En el caso de las mujeres también vemos que ha mejorado la supervivencia. Si nosotros vemos la gráfica, estamos observando ahí que ¿no? Vemos acá la afectación, ¿no? Años estandarizados, y acá estamos viendo la afectación por edad, ¿no? Entonces, en las mujeres en edades más tempranas son diagnosticadas, ¿no? En cambio, en los varones a más edad tienen el diagnóstico, ¿no? Y en estadios mucho más tardíos. Entonces, si nosotros vemos este componente, entonces, si nosotros vemos este componente, podemos interpretar la gráfica que estamos viendo, ¿no? En la gráfica de barra estamos viendo de que el cáncer de pulmón frecuentemente se diagnostica de forma tardía y a edades tempranas, un promedio de edades a la edad de 70 años, ¿no? Siendo diagnosticado tardíamente, predominantemente pues en varones. Acá tenemos la localización, ¿no? El porcentaje de casos por estadiaje. Entonces, miren cuán preocupante es para nosotros ver de que la mayoría de los diagnósticos de cáncer de pulmón se realizan ya cuando la enfermedad es avanzada, cuando ha generado metástasis a distancia. Y en segundo lugar, cuando hay metástasis regional, y bueno, pues pocos casos son diagnosticados cuando el cáncer es localizado. Por eso es que para nosotros abordar y realizar estrategias de screening de cáncer de pulmón sería una de las medidas más efectivas para reducir la mortalidad por esta patología.
ya que la supervivencia, una vez diagnosticado el cáncer de pulmón, es bastante corta, es pobre, sobre todo cuando el cáncer ha generado ya metástasis, pues la supervivencia es de un 8.2%. Quiere decir que la supervivencia es solamente meses después del diagnóstico, cuando es avanzado. Y cuando es localizado, pues llevando terapias para el cáncer de pulmón puede sobrevivir una persona hasta 5 años, ¿no? Que es el promedio, ¿no? En cuanto a las tendencias del total de casos de cáncer de mama y pulmón, estamos viendo acá en el Perú que el cáncer de mama es el cáncer más predominante, ¿no? En cuanto a la incidencia en afectación. Sin embargo, el cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar. Ya estamos viendo, miren, la afectación que genera y los números de casos reportados de cáncer de pulmón. Entonces, la incidencia en ambos sexos para edades de 40 años está incrementando. Si bien es cierto, el cáncer de pulmón ocupa el 7º lugar en incidencia, es preocupante de que ocupe el 2º lugar de mortalidad. Eso quiere decir, pues, que es un tipo de cáncer bastante agresivo, ¿no? Que tiene muy mal pronóstico. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos las 5 primeras causas: el hábito tabáquico, la exposición al gas radón, asbestos, la polución y los factores genéticos involucrados. Esto quiere decir también de que no toda persona fumadora va a tener o va a desarrollar cáncer de pulmón. Sí, eso también es importante conocer. Como toda persona, hay personas que nunca han fumado en su vida y desarrollan la enfermedad. Y esto está directamente relacionado a las características genéticas individuales de cada persona. Hay personas que nosotros valoramos, pacientes que valoramos y nos dan el dato, ¿no? Nunca he fumado, nunca he tenido ninguna actividad de riesgo, ¿por qué tengo cáncer? Y eso es debido pues a factores genéticos que ocasionan alteraciones de tipo mutacional a nivel celular y pues lamentablemente las personas desarrollan la patología. Obviamente que sí, el cáncer, el hábito tabáquico es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer, pero no todas las personas fumadoras desarrollan cáncer. En cuanto al tabaquismo y la etiología del cáncer de pulmón, pues el tabaco es uno de los agentes cancerígenos más relacionados al cáncer de pulmón. Estamos viendo cómo está constituido por diferentes tipos de partículas y agentes que son cancerígenos, ¿no? Entonces, miren que tiene composición de cadmio, ¿no? El cadmio, el monóxido de carbono, tiene butano, tiene DDT dentro de su composición, cianuro de hidrógeno. Entonces, todos estos componentes dentro del cigarrillo son agentes que van a generar alteraciones celulares, metabólicas, que van a estar relacionadas a la dosis, al tiempo de exposición, ¿sí? A la cantidad y el tiempo de exposición de la persona. Entonces estamos viendo los 4 tipos de fumadores que existen, ¿no? De primera, segunda, tercera mano. Ya el de cuarta mano es aquel que no fuma, no inhala cuando está en contacto con una persona. Es aquella persona que va a inhalar las colillas que quedan en la ropa, ¿no? Depositadas en la ropa. Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos el índice de paquetes años de una persona, no solamente para relacionarlo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que también nos orienta para valorar cuánta exposición tiene al tabaco y el riesgo, pues, con el tiempo de poder desarrollar alguna otra patología, en este caso cáncer de pulmón. Entonces, acá tenemos los otros cancerígenos pulmonares. Aparte del cigarrillo, tenemos el radón, el arsénico, el cadmio, el plomo, el níquel, el cromo, radiaciones ionizantes, gas mostaza, insecticida y los demás, ¿no? En cuanto a los factores genéticos,
se ha mencionado, ¿no? Muchos fumadores no desarrollan cáncer de pulmón y esto también está especificado, ¿no? Esta publicación pertenece a New England, ¿no? Nos explica de que las características genéticas individuales de cada persona son las que van a determinar la ocurrencia de esta enfermedad. Entonces, algunos fumadores no van a desarrollar la enfermedad y algunos eh, que nunca han fumado en su vida sí realizan, sí tienen probabilidades o desarrollan la patología, ¿no? Y esto pues por características metabólicas alteradas, ¿no? O alteraciones clonales celulares que cambian o alteran los sustratos metabólicos y alteran pues el componente celular y el material genético. Entonces, la hipótesis, ¿por qué? ¿Por qué algunas personas desarrollan el cáncer de pulmón y otras no? Entonces, la hipótesis está en relación a la exposición repetida a carcinógenos, ¿no? Sobre todo el humo del cigarrillo, que va a ocasionar una displasia del epitelio pulmonar. Y esta exposición, si es persistente y persiste, sobre todo si persiste en el tiempo, va a ocasionar mutaciones genéticas que van a alterar la síntesis proteica. Entonces, alterándose la síntesis proteica, pues estamos alterando el ADN celular. Se interrumpe el ciclo celular y vamos a ocasionar la promoción de la carcinogénesis. Las mutaciones más genéticas, más comunes que vamos a observar en el cáncer de pulmón son el MYC, BCL2, P53, el cáncer de pulmón de células pequeñas y el EGFR, CRAS y P16 para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, histológicamente ya estamos viendo que existen clasificaciones, estas clasificaciones para el cáncer de pulmón. Tenemos, acá está, ¿no? Acá está otro esquema de las alteraciones metabólicas que vamos a encontrar a nivel celular, las cuales van a ocasionar la promoción de células inflamatorias a nivel celular, predominancia y alteración pues de las natural killer, ¿sí? Alteración de las natural killer, lo cual va a contribuir a una proliferación de estas células alteradas y que van a generar mayor alteración a nivel metabólico, ¿no? Entonces, intracelular vemos de que se altera la glicólisis y esto va a generar una citotoxicidad, ¿no? A nivel intracelular. En cuanto a la clasificación del cáncer de pulmón, existen dos tipos. Tenemos el cáncer de pulmón de células escamosas, escamosas y de células no escamosas, no pequeñas, perdón, células pequeñas de células no pequeñas. Entonces, en el cáncer de pulmón de células pequeñas tenemos el carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células combinadas pequeñas y combinadas. En el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el grupo grande, ¿no? El grupo más prevalente, el cáncer que nosotros vemos más en la clínica. Ahí en esa clasificación está el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células largas. Entonces, esta es la gran clasificación acerca de los tumores pulmonares. En cuanto al cáncer de pulmón microcítico de células pequeñas, van a presentar aproximadamente el 15 al 20% de los cánceres. Se asocia más a tabaquismo, mayor duplicación y más metástasis no temprana. En el cáncer de pulmón no microcítico o de células no pequeñas van a representar del 80 a 85% de cánceres de pulmón. Ahora, dentro de este cáncer de pulmón de células no pequeñas se van a distinguir tres tipos histológicos: el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y el carcinoma epidermoide de células escamosas. Entonces, la caracterización histológica del tumor para fines de estudio, para fines terapéuticos y fines pronósticos es importante para nosotros, ¿no? Tiene implicaciones bastante serias, sobre todo en relación al pronóstico, la sobrevida del paciente. Ya después de esta clasificación podemos observar
Ay, sí, chicos, ¿están observando? Así es, pero ya Creo no que se está en una observa. diapositiva anterior, doctora. A ver, ¿en dónde estamos? ¿Aquí en la clasificación? No, Se en la está diapositiva proyectando anterior. los cambios Pero Doctora, no, significativos en la epidemiología. doctora, disculpe, no sé si le puedo volver a compartir, yo no lo puedo visualizar. Mm. Ya, ahora sí lo ven. Sí, doctora, ya se ve. Estábamos una diapo anterior, creo, fisiopatología, todavía no llegamos. Aquí esto ya lo vimos, ¿verdad? Ay, doctora, como no tenemos sus Sí. diapositivas, no sé, creo que sí. A Es- ver. Esto también, ¿verdad? Íbamos en una diapo donde había una bolita verde. Acá. A ver. Ay, ¿En dónde nos hemos quedado? no, antes, doctora. En la clasificación, ahí está, en la clasificación. Ya, Sí, bueno, entonces aquí tenemos las dos clasificaciones, ¿no? De cáncer de pulmón microcítico de células pequeñas y de células no pequeñas. En este grupo, nuevamente, así para resumir, el más frecuente es, en presentación es el carcinoma de pulmón de células no pequeñas. De estos, pues, el más frecuente es el adenocarcinoma, ¿no? Es el que más observamos, el que más diagnosticamos, el cual más tratamos de etapificar y estadificar. Luego está el carcinoma de células grandes y el carcinoma epidermoide de células escamosas, en cuanto a su presentación. Para nosotros, como les había mencionado, es importante hacer y valorar la caracterización histológica para poder dar un tratamiento dirigido para cáncer de pulmón, para fines pronósticos también. ¿Ok? Entonces, si ven esta diapositiva, ¿no? Sí, doctora, por Sí, centrar. doctora. Aquí estamos viendo la histología del cáncer de pulmón de células no pequeñas y de células pequeñas, ¿no? Entonces aquí vemos las características del cáncer de pulmón en cuanto a la presentación en porcentajes, ¿no? Y vemos que del cáncer de pulmón no es solamente hablar del tipo histológico, ya no. Actualmente en el abordaje del cáncer y otros tipos de cáncer, nosotros tenemos que valorar las características moleculares, es decir, no solamente nos vamos a contentar con el diagnóstico histológico, que nos digan que es escamoso, que no es escamoso, que es un adenocarcinoma, no. Ahora el tratamiento individualizado o la terapia objetivo, terapia target del cambio del cáncer de pulmón es abordar las características genéticas. Para eso hacemos estudios moleculares que nos van a identificar qué mutación genética está en esa célula cancerígena para poder dar el tratamiento específico del contexto del cáncer. Entonces, cuando hablamos de cáncer de pulmón de célula no pequeña, ya no estamos hablando de una sola enfermedad, sino de varias. ¿Ya? A ver, aquí me han escrito. Ya, estamos hablando de varias, ¿no? Anteriormente, sí era considerada una sola enfermedad en la cual se valoraban las características histológicas y se clasificaba según los subtipos histológicos, ¿no? El escamoso, el adenocarcinoma y otros. Ahora ya no. Tenemos el diagnóstico de adenocarcinoma y cuando tenemos el diagnóstico de adenocarcinoma tenemos que valorar qué mutación genética tiene este adenocarcinoma para dar el tratamiento específico. La mutación puede ser EGFR, CRAS, ALK o que no tenga ninguna mutación. De acuerdo a eso se dirige la terapia objetiva. Entonces las características del adenocarcinoma pues es un cáncer periférico, localización es periférica como vemos en la imagen, puede asentarse en cicatrices de tuberculosis. Ojo, eso no quiere decir que todas las personas que han tenido tuberculosis van a desarrollar cáncer de pulmón. Puede asentarse en las cicatrices, ¿no? De pacientes que han tenido esta enfermedad. Es una masa periférica, bien delimitada, es la causa más frecuente de nódulo pulmonar solitario maligno. O sea, cuando encontramos un nódulo solitario en la imagen radiográfica y tomográfica, habría que sospechar de un adenocarcinoma
de pulmón. Es más frecuente entre los no fumadores, la causa más frecuente de derrame pleural maligno, genera metástasis cetotorásicas en el 80% de los casos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pues van a generar tos, pérdida de peso, malestar general, dolor torácico, hemoptisis, linfadenopatías, dolores articulares, y miren toda la cantidad de alteraciones que va a generar el cáncer de pulmón. Cuando están en estadios iniciales, pues no va a haber mucha sintomatología. El paciente puede referir un ligero malestar, disconfort, ¿no? Pero ya conforme va el cáncer progresando y generando mayor alteración, pues ya vemos que los síntomas son más floridos. Con respecto ahora a las características, ¿no? ¿Qué caracterización clínica van a tener estos cánceres que vamos a observar? Entonces lo que vamos a ver es que ocasiona síndrome constitucional, ¿no? La astenia, anorexia, pérdida de peso. Las manifestaciones locales van a estar en relación a la ubicación. Para eso nosotros tenemos que valorar si es un tumor central o es un tumor periférico. Si es periférico, ¿qué sospecharemos? Como habíamos visto en la imagen, en un adenocarcinoma o en un carcinoma de células grandes. Si es central, sospecharemos un carcinoma microcítico o epidermoide. Entonces, la sintomatología va desde asintomático hasta un derrame pleural, ¿no? Cuando hablamos ya de un derrame pleural maligno. En cuanto a las manifestaciones por invasión, pues la invasión, nosotros tenemos en el tórax cadenas ganglionares y esta invasión va a ir relacionada a la ocupación o a la vecindad. Puede haber afectación traqueal, puede haber afectación esofágica que va a generar disfagia, parálisis de los nervios, sobre todo a nivel del laringio recurrente, que va a generar ronquera, afectación del nervio frénico, que va a ocasionar disnea y elevación del hemidiafragma. Cuando hay afectación de la cadena simpática, va a ocasionar el síndrome de Horner, ¿no? Con enoftalmos, ptosis, miosis y anhidrosis. Vemos también este tipo de afectación. En cuanto a otras afectaciones, el síndrome de Pancoast, ¿no? Que genera afectación a nivel de C8, T1 y T2. El paciente va a caracterizarse porque va a presentar dolor en el hombro con irradiación cubital, dolor cervicotorácico y síndrome de Horn. También puede haber afectación de la vena cava superior con edema en esclavina, cianosis y circulación colateral. Estas son las manifestaciones particulares de cada uno de los cánceres, ¿no? El adenocarcinoma, más frecuente en mujeres no fumadoras, va a ocasionar derrame pleural maligno, osteoartritis hipertrófica. El carcinoma epidermoide mayormente tiende a cavitarse, se da en fumadores, genera síndrome de Pancoast, secreción de la paratormona like, ¿no? O sea, bajo mejor pronóstico, ¿no? El carcinoma epidermoide de los cánceres de pulmón es el que mejor pronóstico tiene con respecto a la sobrevida. En cuanto al carcinoma microcítico, está relacionado a la presencia de síndromes paraneoplásicos con afectación endocrinológica, ¿no? Generan SIHAT, síndrome de Cushing, afectación de la vena cava superior, síndrome de Eaton-Lambert, y el 95% son diagnosticados cuando ya han metastatizado, ¿no? Al momento de su valoración inicial. Con respecto al cáncer de células grandes, es el segundo en cavitarse y genera ginecomastia. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? El síndrome de Pancoast, ¿no? Clover-Horner, afectación del hombro, el paciente siente dolor y el hombro caído. Las metástasis, ¿a dónde se pueden dar? Al hueso, al cerebro, médula ósea, hígado, médula suprarrenal. Con respecto al diagnóstico, lo más importante es la valoración histológica, pero no solamente hacer el estudio histológico, saber qué tipo de cáncer es. De ese tejido tenemos que hacer un estudio molecular para determinar qué tipo de variación genética o mutación genética está presentando. Se tiene que etapificar, o sea, ver en qué etapa está el cáncer de pulmón. Y evaluar la reserva cardiorrespiratoria.
¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el diagnóstico de cáncer de pulmón, pues estos pacientes van a llevar una terapia dirigida, que puede ser quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y nosotros antes de iniciar pues todos estos tipos de tratamiento para el cáncer debemos de conocer cómo se encuentra el funcionamiento cardiovascular para ver la tolerancia y ver si es que hay algún otro tipo de afectación que pueden tener en el curso del tratamiento que van a llevar, ¿sí? Es importante en el diagnóstico determinar la presencia o ausencia de lesiones a distancias. Entonces, ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros tenemos que hacer una correcta estadificación. Para eso, una vez identificado el tumor primario, tendríamos que hacer un escáner completo, un barrido completo y determinar si es que hay presencia de lesiones tumorales en el cerebro, en el abdomen, en la pelvis, ¿no? Un barrido completo para ver si es que hay metástasis a distancia. Entonces, miren todo el trabajo que tenemos que hacer para poder hacer un diagnóstico adecuado. Con respecto al diagnóstico, pues valoramos que es importante el estudio de la radiografía de tórax para poder determinar la afectación y el compromiso. Una tomografía de tórax, importante, ¿no? Para valorar el T. Ver si es que hay nódulos en otros lóbulos, T3, T4 o M1B, presencia de derrame pleural. Tenemos que orientar al compromiso nodal mediastínico, o sea, cuando nosotros vemos la tomografía, vamos a enfocarnos en ver un nódulo o una masa, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces tenemos que identificar el tumor inicial, pero no solamente ver el tumor, ya cuando vemos la tomografía tenemos que ver la existencia o el compromiso de nódulos, ¿no? De cadenas ganglionares, ¿no? Tenemos que ver ahí la N, ¿no? Afectación nodal a nivel del mediastino. Y la estadificación del mediastino es importante para nosotros, ¿no? El rendimiento va del 75-80%. El PET es un estudio pues en el cual se inyecta una sustancia, ¿sí? Formada por la 18-fluorodeoxiglucosa, que se inyecta vía intravenosa al paciente antes del estudio, y nosotros tenemos que valorar si al inyectar esta sustancia, pues, ¿qué es lo que pasa? Como las células cancerígenas tienen una alteración metabólica significativa, su actividad es metabólicamente activa, está alterada. Entonces las células cancerígenas van a tener gran afinidad por la glucosa que se inyecta al paciente. Es así que cuando obtenemos un resultado positivo, vamos a ver la característica de la corona, ¿no? Como una corona radiada. Vamos a ver un sol incandescente, que el tumor se pinta como un sol incandescente, ¿no? ¿Por qué? Por la gran afinidad de las células tumorales a este componente que se le inyecta al paciente. Entonces, con el PET vamos a valorar la parte fisiológica y también la parte estructural, ¿no? La parte fisiológica y del compromiso estructural. Entonces, estamos viendo que es muy, muy sensible, el 90%, una especificidad del 81%, el valor predictivo positivo del 85% y valor predictivo negativo del 95%. Importante también que en el contexto del PET debería de requerirse y confirmarse mediante biopsia para ver la histología. ¿Por qué? Porque pueden haber otras alteraciones en los cuales tenemos un PET-CT positivo. Por ejemplo, cuando tenemos una tuberculosis, una neumonía, un proceso infeccioso, pues esa tuberculosis o esa afectación por una infección activa, pues van a tener un metabolismo bastante incrementado, entonces van a captar la glucosa, ¿no? Entonces pueden haber falsos positivos en relación a ¿qué? A otras patologías. Por eso es importante la confirmación histológica. La broncoscopía es importante para invadir la vía aérea y tomar la muestra y mandar a su estudio. El EBUS combina la broncoscopía con la ultrasonografía endobronquial, en la cual nosotros ingresamos al bronquio a través de broncoscopía, y con la ultrasonografía, ¿no? Vamos viendo la presencia de nódulos para tomar muestra de los nódulos. Y la mediastinoscopía.
En cuanto al diagnóstico, pues es importante hacer análisis de laboratorio completos, valorando el hemograma, la urea, creatinina, transaminasas, un perfil hepático completo. En cuanto a la análisis histopatológico, tenemos que valorarlo a través de biopsia, de muestras tomadas mediante EBUS, ¿sí? Cuando el tumor es central, o de biopsia por aguja fina, ¿no? Cuando el tumor es periférico. Cuando el tumor está muy periférico, ¿no? Así como vemos en la tomografía, podemos tomarlo mediante aguja fina, ¿no? Y necesitaríamos la broncoscopía. La broncoscopía nos ayuda bastante para hacer todo tipo de estadificación cuando tenemos una lesión central, un tumor central. En cuanto también a la radiografía, ya hemos visto, ¿no? Nos permite valorar la presencia de un nódulo, de ensanchamiento iliar y del signo de la S de Golden, ¿no? Que estamos viendo. Miren cómo el hilio está ensanchado y nosotros podemos ver ahí entre el hilio y el borde inferior de la escápula que se forma una imagen, ¿no? Esto está en relación a la presencia de un nódulo pulmonar que tiene que ser estudiado. Y la tomografía, como hemos visto, es importante para valorar el tumor inicial o el tumor primario y presencia de afectación tipo adenopatías, ¿no? Si hay adenopatías o si hay cadenas ganglionares afectadas a nivel del mediastino. Entonces, las adenopatías es importante valorarlas porque eso también está en relación a la estadificación que vamos a hacer, sobre todo cuando hay una afectación de mayor cantidad de cadenas ganglionares. La mediastinoscopía es importante también valorarla para ver la afectación de nódulos o ganglios mediastínicos. Y tenemos nuevamente la broncoscopía, mediastinoscopía y la toracoscopía, ¿no? En el caso de que no se pueda hacer mediante la paroscopía o video toracoscopía, se puede hacer mediante toracoscopía abierta. Quiere decir que se abre el tórax y se saca ese tumor que está en el pulmón, ¿no? Toracoscopía abierta. Y bueno, lo demás, ¿no? La histología, inmunohistoquímica e identificación de mutaciones, que eso es lo más importante, ¿no? Yo tengo mi muestra biópsica, tengo que mandar al patólogo para que le haga la histología, la inmunohistoquímica y determine qué mutaciones tiene ese material estudiado. Entonces, en resumen, con respecto al cáncer de pulmón, es importante obtener una muestra de tejido bastante específica para poder abordar y ser estudiada mediante patología. Es importante los estudios de imagen para poder definir. Las imágenes nos orientan para ver las características de esta lesión del tumor inicial y poder definir ante qué tipo de patología estamos. Ya son orientadoras. Las imágenes son orientadoras. La histología es la definitiva, ¿no? Y con los estudios de biomarcadores o estudios moleculares para valorar mutaciones, pues ya obtenemos un rendimiento mayor, sobre todo con fines de manejo, tratamiento y pronóstico. Entonces estamos viendo que histológicamente tenemos las dos clasificaciones. A nivel molecular tenemos que valorar qué tipo de mutaciones tienen EGFR, ALK, ROS1, PDL1, y tenemos que valorar el estado funcional del paciente, sus comorbilidades, sus preferencias y el acceso para poder dar el mejor tratamiento dirigido hacia ellos. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos las neumonías bacterianas, ¿no? Una más en el pulmón puede ser una neumonía, una bronquitis, tumores carcinoides de pulmón, neumonía por micoplasma, derrames pleurales, neumotoras, cáncer de pulmón de células pequeñas, síndrome de vena cava superior, tuberculosis y neumonía viral. Con respecto al estadiaje, esta es la última clasificación con respecto al abordaje del cáncer de pulmón. Tenemos las T, la N y la M que están propuestas en la 8ª edición de clasificación del cáncer de pulmón. Entonces tenemos T, tumor primario, N, ganglios regionales, y tenemos las M, metástasis distantes. Entonces, esta es la clasificación actual donde tenemos que nosotros valorar el tipo de afectación. Entonces, ahí quienes nos ayudan, las imágenes.
Tenemos, por ejemplo, el T1, un tumor menor de 3 centímetros, ¿no? Y con las características señaladas. Y el T1 llega hasta T1C, que es un tumor mayor a 2 centímetros, pero menor de 3. El T2 ya el tumor es mayor de 3. El T3, perdón, es mayor de 7, pero mayor de 5, pero menor de 7. Y el T4 es mayor de 7. Entonces estamos viendo todas estas clasificaciones en cuanto al estadiaje, donde nos ayuda mucho la tomografía. La afectación de rangos regionales representa la N, y en la N tenemos que valorar si es N0, N1, 2 y 3. Y ahí vemos el compromiso, ¿no? Mientras más lejos o mayor afectación de ganglios mediastínicos, pues el estadiaje es más avanzado, ¿no? Si hay más afectación de ganglios mediastínicos, el estadiaje es más avanzado. Ahí vamos a ver que hay afectación mediastínica contralateral, iliares contralaterales a nivel de supraclaviculares, ¿no? Miren toda la afectación ya cuando es un cáncer avanzado. Y en la M, pues valoramos la metástasis, que va desde M0 hasta M1C. En la M1C, pues ya es el cáncer mucho más avanzado, donde hay metástasis estatorácicas múltiples, ¿no? Que quiere decir que tuve un tumor primario en el pulmón y encontré ya hallazgos de afectación a nivel pélvico, a nivel cerebral, a nivel intraabdominal, ¿no? Entonces ya es un estado más avanzado. Y estas son las últimas, las propuestas, ¿no? Estas son todas las combinaciones o agrupación de estadios de la octava clasificación, ¿no? Entonces, cuando encontramos un paciente T2A, N0, M0, es un estadio 1B. Si encontramos al paciente T3, N1, M0, 3A, y así, ¿no? Todo lo que pertenecen al 3A. Todas las clasificaciones que pertenecen al 3B, a 3C, 4A y 4B. 4A y 4B ya es un cáncer terminal, ¿no? Y acá nuevamente las estadificaciones, desde estadio 0, 1A, 1B, 2A, 2B. ¿No? Y ahí vemos las clasificaciones que hemos mencionado ya representadas gráficamente. Acá el estadio 3A, 3B, 3C. Y el estadio 4A y 4B, cuando ya es un cáncer muy avanzado, ¿no? Vamos a encontrar derrame pleural, vamos a encontrar afectación pericárdica, líquido en el pericardio, ¿no? Afectación cerebral, hepática, intestinal, ósea, ya es un cáncer muy diseminado. Entonces, en cuanto a la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón, estamos viendo que es importante realizar el estadiaje porque esto nos va a determinar el grado de supervivencia del paciente. Entonces, aquí tenemos que valorar si es un estadio inicial o un estadio final ya metastásico. De acuerdo a eso, nosotros podemos determinar la supervivencia y el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Sobre todo sabiendo y identificando al paciente que mientras más avanzada sea su enfermedad, la supervivencia es mucho más corta. Con respecto a los criterios de resecabilidad, quiere decir que no se pueden tocar, no son tributarios de cirugía, ¿no? Aquí tenemos, a ver, acá está, ¿no? Tenemos cuando hay metástasis a distancia, ya no tiene sentido resecar o extraer el tumor primario, cuando hay afectación a nivel del nervio frénico, cuando hay invasión de la carina, invasión traqueal extensa, invasión del nervio recurrente, derrame pleural maligno, síndrome de vena cava superior, cáncer microcítico mayor de 1, ¿no? Mayor de 1 centímetro. Sin embargo, en ocasiones se puede plantear la resecabilidad, y eso va a determinar del clínico, ¿no? En conjunto, trabajo con el cirujano de tórax. Entonces acá estamos el tratamiento. En la etapa 1, solamente cirugía, ¿no? Se hace una lobectomía donde se encuentra el tumor primario, más linfadenectomía mediastínica. ¿En qué casos? En tumores menores de 2 centímetros, ¿sí? La resección subglobar sería equivalente a una lobectomía. Y la sobrevida es equivalente. En etapas 2, tratamiento quirúrgico más terapia adyuvante. En estadios o en etapas 3A,
localmente avanzadas, quimio-radioterapia de inducción en pacientes con buena capacidad funcional, ¿no? Por eso es importante hacer estudios de pruebas cardiopulmonares y respiratorias en pacientes con respuesta completa, parcial o enfermedad estable, cirugía resectiva posterior. Etapas 3B, quimio-radioterapia, y 4, solamente quimioterapia. Pero vamos a ver que el manejo del cáncer de pulmón ha cambiado, ¿no? Entonces acá nosotros vemos cuáles han sido los cambios surgidos desde el año 2016 hasta la actualidad en cuanto al manejo del cáncer de pulmón. Entonces nosotros vemos cuáles han sido los cambios, ¿no? Antes era solamente quimioterapia, ahí teníamos el bevacizumab, teníamos el platinum, el pemetrexed, ¿no? Ya para el 2016 está la inmunoterapia, ¿no? Que es la terapia dirigida para el cáncer de pulmón en el contexto ya del abordaje de las mutaciones específicas, y ahí tenemos al pembrolizumab en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio avanzado, ¿no? En el adenocarcinoma. Luego vemos cómo ha ido avanzando el pembrolizumab con la quimioterapia. En el 2018 seguía pembrolizumab, y hasta el final que estamos viendo que ya aparecen otros agentes relacionados a inmunoterapia, al igual que el pembrolizumab. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento actual del cáncer de pulmón de célula no pequeña, avanzado, ya avanzado, vamos a hablar del cáncer avanzado. El panorama terapéutico actual, anteriormente se hablaba solo de quimioterapia, basados en el tipo histológico. Actualmente ya la terapia es una terapia objetiva dirigida, donde se enfoca el manejo y el tratamiento en relación a los hallazgos mutacionales, ¿no? Que pueden ser mutación en GFR, LK, ROS1, BRAF B600, desde el año 2000. Y tenemos a los checkpoint inhibitors, ¿no? Que son es la inmunoterapia del cáncer de pulmón, desde el 2015 hasta la actualidad. Ahí estaba el pembrolizumab, ¿no? Ahí tenemos anti-PD1 y anti-PDL1. Con respecto a la terapia dirigida, tenemos que valorar los biomarcadores existentes. Y estas son todas las terapias existentes a la actualidad para el cáncer de pulmón de células no pequeñas con estas características mutacionales, ¿no? Entonces estamos hablando acá, cuando hablamos de células no pequeñas, estamos hablando del adenocarcinoma con estas estripes mutacionales, ¿no? Cuando hay una mutación en GFR, esos son todos los tratamientos existentes. Cuando hay ALK, ese es el tratamiento, MED, HER2, ROS1, el tratamiento dirigido de acuerdo al estirpe mutacional, ¿sí? Siendo cuál la estirpe mutacional más predominante, CRAS, ¿no? CRAS es la que más existe, ¿no? En cuanto a la mutación. En inmunoterapia y cáncer de pulmón, pues el tumor desarrolla dos tipos de mecanismos para evadir el sistema inmunitario. O sea, el cáncer nos trata de engañar nuestro sistema inmune. Entonces va a evitar su reconocimiento y va a producir sustancias que nos inmunosuprimen. Estos mecanismos son mecanismos de evasión, ¿no? Y en base a estos mecanismos de evasión que genera, pues, esta célula cancerígena, se ha desarrollado el enfoque de la inmunoterapia ya dirigida para el cáncer de pulmón. Entonces, es un concepto bastante amplio como se refiere, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Este tratamiento de inmunoterapia consiste en estimular a nuestro propio sistema inmunitario para diferentes enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que administra una sustancia para estimular el sistema inmune y este sistema inmune pueda reconocer estas células cancerígenas y destruirlas, ¿no? Entonces, eso es lo que busca, que el mismo paciente, que su sistema inmune sea capaz de reconocer estas células y destruirlas. Acá tenemos la inmunoterapia actual, tenemos cáncer de pulmón de células no pequeñas, en estadio 4, los regímenes de tratamiento.
en estadio 4 ya avanzado, porque estos tratamientos son en estadio avanzado, y en el caso de estadio 3 no resecable, ¿no? Entonces, todas estas terapias adyuvantes, ¿no? El estadio 4, células no pequeñas, tenemos PDL1, PD1, ¿no? Y otros tratamientos. Y cuando es irresecable en estadio 3, quimioradioterapia con PDL1 inhibitor. En cuanto a las investigaciones que existen actualmente, pues la terapia o la inmunoterapia va dirigida al abordaje de cáncer de pulmón de células no pequeñas, es decir, manejo del adenocarcinoma en estadios avanzados, cuando hay metástasis, ¿no? Y cuando hay una expresión de PDL1 mayor de 50%. Pero ¿qué pasa? Ya existen estudios, múltiples investigaciones que recomiendan el uso de la inmunoterapia en estadios iniciales de la enfermedad, ya no solamente en estadios de enfermedad avanzada, ¿sí? Entonces, estadios iniciales se podría combinar la terapia adyuvante de quimio-radioterapia y cirugía asociado también a la inmunoterapia con PDL1, ¿no? Muy bien, un momentito, muchachos. Bien. ¿No? Entonces, chicos, ¿me escuchan, verdad? Entonces, muy bien. Para hablar del cáncer, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, estamos hablando ya del cáncer de pulmón, pero para poder hacer un abordaje adecuado, tenemos que conocer cómo vamos a nosotros identificar un nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿qué es el nódulo pulmonar solitario? Es una posibilidad radiológica única, rodeada, circunscrita, de un diámetro de hasta 3 centímetros, que va a estar rodeado por parénquima pulmonar aireado, no asociado a telectasia, ni linfadenomegalia o derrame pleural. Puede ser un hallazgo en la radiografía, tomografía torácica realizada para el estudio de otras patologías o para el rastreo de cáncer de pulmón. Entonces, en un promedio, ¿no? Se calcula que de cada 1000 radiografías de tórax, como hallazgo incidental, podemos encontrar un nódulo pulmonar en pacientes totalmente asintomáticos. Es cierto, la mayoría de estos nódulos pulmonares se diagnostican de forma incidental. Entonces, estos nódulos pulmonares solitarios son importantes desde el punto de vista clínico, ya que pueden representar una lesión maligna inicial potencialmente curable. La prevalencia de malignidad en pacientes con nódulos pulmonares puede variar del 2% hasta el 23% en estudios. Entonces vamos a ver acá y luego les voy a enseñar una imagen de un paciente que estamos abordando para estudio broncoscópico. Ya les voy a enseñar sus imágenes. Entonces, tenemos acá la etiología del nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario puede corresponder a varios hallazgos, ¿no? A varias etiologías que pueden ser benignas o malignas. Un nódulo pulmonar en una placa puede ser un granuloma, ¿no? Granuloma tuberculoso, puede ser una infección por histoplasma, coccidio, criptococo, amartomas, que son lesiones tumorales benignas, y otras, ¿no? Y dentro de las malignas, pues sí está el cáncer de pulmón, predominantemente el adenocarcinoma, y las otras estirpes, ¿no?
pero también puede corresponder a la metástasis de un tumor primario en otra localización, no localización primaria pulmonar, ¿no? Que venga de otras zonas, ¿no? Cáncer de riñón, cáncer de mama. Entonces, la prevalencia va a aumentar en pacientes que hayan tenido diagnósticos o antecedentes de un cáncer previo. Con respecto a la evaluación clínica, es importante valorar la edad, el sexo, antecedentes de cáncer, tabaquismo, historia familiar de cáncer, exposición a la radiación, sílice, amianto, hollín, berilio, cromo, arsénico, níquel y todas estas características, ¿no? Las de exposición. Con respecto al riesgo de malignidad, estas características son bastante importantes, muchachos, ¿no? Si nosotros vemos estas imágenes, miren, vemos unos nódulos. Un nódulo puede tener características de malignidad y de benignidad. Entonces, cuando encontramos un nódulo pequeño, subcéntrico, menos de 5 milímetros, pues menos de 1% está relacionado a malignidad. Menos de 1%. Si es de 5 a 9% aumenta, ¿no? La malignidad probable es de 6 a 28%. Pero cuando ya vemos que este nódulo va creciendo y el tamaño va de 10 a 20 milímetros, la malignidad puede ir hasta un 32%. Y cuando es más de 20 milímetros, hasta un 50%. Entonces estamos viendo todas estas características, ¿no? Ahora, eso es en cuanto al tamaño. Pero también tenemos que valorar las características del tumor, o del nódulo, perdón. Cuando el nódulo es sólido, quiere decir tiene un componente sólido característico, ¿no? La malignidad es de un 7%. Cuando es subsólido, ¿qué quiere decir subsólido? Que tiene un componente, cuando vemos la imagen, tiene un componente, una opacidad, ¿no? Asociado a una área, pues, poco distinguible o de vidrio esmerilado, ¿no? Un patrón mixto. El vidrio esmerilado puro tiene una malignidad del 20% y el mixto, miren, cuando hay un componente mixto, la malignidad va hasta un 63%. Entonces vamos a ver la imagen. Uy, acá está. No, ahí está. Aquí estamos viendo. ¿Cuál es el riesgo de cáncer, no? Por ejemplo, acá en la primera imagen tenemos una característica en corona radiada. Miren, ¿no? En corona radiada, ¿no? Esto es probablemente maligno. Esto es maligno, 100%. Bastante irregular. No es una lesión regular, bien definida, no. Esto se tiene extensiones, ¿no? Miren, a nivel iliar, centrilobuliar, ¿sí? Esto es un parón en corona radiada, es como si fuera un sol. Luego la otra lesión es esta, ¿no? Del adenocarcinoma, ¿sí? Pero acá vamos a ver en esta imagen, en esta segunda imagen, vemos una característica, ¿no? Que es espiculado. Quiere decir que salen como proyecciones de la lesión, ¿no? Como cachitos, ¿no? ¿Sí? Proyecciones de la lesión. Pero no solamente yo estoy viendo que es una lesión espiculada, yo estoy viendo que esta lesión tiene un patrón mixto. Miren el componente sólido, ¿sí? Se ve con una densidad, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Bien blanco se ve. ¿Sí? Sí, doctora. Pero acá yo veo que tiene otro patrón, en vidrio esmerilado, ¿no? Esto es un patrón mixto, ¿no? Tiene dos componentes, ya no como el que veíamos antes de la corona radiada, que tiene un patrón sólido, ¿no? Bien característico. Acá no, tiene un patrón mixto, un patrón de una densidad clara, y esto es un patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Entonces esto se asocia mucho más a malignidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver las otras características, ¿no? Mira, acá tenemos una lesión escalopada, ¿sí? Bueno, no es tan irregular, ¿no? Esto, probabilidad intermedia de que sea maligno, pero probablemente sea un proceso infeccioso. No es no hay una irregularidad tan notoria, ¿no? Como las otras lesiones. Y esta lesión de inferior, vemos que es una lesión que tiene bordes regulares, ¿no? Es como una pelotita. No hay proyecciones, no hay espiculación que salga de la periferia.
y vemos que en el centro de la lesión, si nosotros aumentamos y ampliamos la imagen en el centro de la lesión, vamos a ver que hay una calcificación central, ¿no? Entonces esto no se asocia a malignidad, se asocia a un proceso infeccioso, en este caso pues una lesión por histoplasma. Bien, estas son las características que nosotros debemos valorar en las imágenes. Luego tenemos la tomografía, ¿no? Que constituye en la actualidad el método de elección, permite conocer la morfología, tamaño, contenido interno, la vascularización, la velocidad de crecimiento del nódulo pulmonar. Es importante las reconstrucciones que nosotros hagamos de estas lesiones en la tomografía para saber el grosor, ¿no? Es importante poder determinar, por eso que cuando valoramos nódulo pulmonar hacemos tomografías de alta resolución para hacer las reconstrucciones más adecuadas y poder abordar ese nódulo, ¿ok? Entonces ya habíamos hablado de las características, vemos acá nuevamente la probabilidad de que un nódulo sea maligno aumenta con la edad, ¿no? A mayor edad y el hallazgo de un nódulo sospecharemos en más del 50% de las veces en malignidad, asociado a valorar acá el tabaquismo, asociación asbesto, uranio, radón, historia familiar, otra neoplasia. En cuanto al tamaño, la probabilidad del nódulo pulmonar solitario, vemos si el nódulo es menor de 3, no hay tanto riesgo de malignidad, pero ya cuando el nódulo es mayor a 20, se aumenta una malignidad. La probabilidad de malignidad aumenta hasta un 50%. También vamos a ver patrones de calcificación, así como el que hemos visto anteriormente, ¿no? Borde bien regular y en el centro una calcificación central es benigno, ¿no? Cuando vemos un patrón difuso homogéneo, también patrón de calcificación benigno, ¿sí? En palomita de maíz también es benigno, pero cuando vemos patrones de calcificación reticular, punteado, amorfo o excéntrico, así como que estamos viendo acá, ¿sí? Esto ya es excéntrico, probabilidad de malignidad en cuanto a la presencia de calcificación. En cuanto a los bordes, ya lo hemos visto, ¿no? Escalopado, espiculado y en corona radiada, ¿no? En corona radiada, pues 95%, especulado 90%, en realidad escalopado un 60%, ¿no? Y cuando es liso, disminuye. Ahora el tiempo de duplicación en volumen de las lesiones, en las lesiones malignas, puede haber una duplicación en meses hasta 2 años, ¿no? Aumenta el diámetro de la lesión. Las lesiones benignas, menos de un mes, aumentan por causas infecciosas. En más de 480 días, aumentan por enfermedad granulomatosa. Excepciones, ¿cuáles son? Cuando hay lesiones malignas que aumentan en tamaño en menos de un mes. Cuando hay metástasis, sarcoma osteogénico, tenemos los blastomas. Y en lesiones malignas mayores de 2 años, pues algunos adenocarcinomas o tumores carcinoides. Entonces, en base a todo lo que hemos visto, podemos resumir, ¿no? Con respecto al nódulo pulmonar solitario, típicamente es menor a 30 milímetros, la mayoría es benigno e infeccioso. Para todo tipo de paciente con nódulo pulmonar se recomienda una tomografía sin contraste para última evaluación. Tanto clínica como técnicas de imagen y modelos pronósticos nos van a ayudar a establecer el riesgo de malignidad. Para los nódulos pulmonares sólidos se recomienda seguimiento en 2 años y para los subsólidos, como hemos visto, se recomienda en 3 años de seguimiento. Es importante realizar una biopsia, evaluar el riesgo de malignidad, valorar individualmente si encontramos múltiples nódulos en un paciente. El procedimiento debe valorarse de acuerdo a la probabilidad de malignidad, tamaño, localización y experiencia local, ¿no? Eso ya depende del clínico. El clínico es el que va a valorar el nódulo y va a decir, no, este paciente necesita un mayor seguimiento, necesita hacer estudios de acuerdo a las características del nódulo. Y el seguimiento siempre por tomografía. Con respecto a las medidas de prevención de cáncer de pulmón, pues no fumar, aunque eso sería lo más importante, evitar el tabaquismo de segunda mano en lo posible, aunque eso escapa muchas veces de nuestras manos, uso de mascarilla, ejercicio, dieta sana, actividad física y
evitar pues la contaminación ambiental. En cuanto a las conclusiones, el manejo correcto del paciente con cáncer de pulmón es multidisciplinario, como hemos visto. Se debe obtener una biopsia con suficiente tejido para análisis de la histología y biomarcadores, un panel mínimo de biomarcadores en el contexto de cáncer, sobre todo adenocarcinoma, debería contener todos estos biomarcadores, PDL1, FGFR, LK, ROS1 y BRAF. Y el tratamiento de cáncer es personalizado, como estamos viendo. Entonces, vamos a ver, un momentito, quería enseñarles. Una imagen que estamos ahora viendo. No, entonces. Ya, ojalá que se pueda mover. Ya, aquí está. Sí ven la imagen, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Es un paciente que estamos valorando actualmente. Es un paciente que llega solamente por un dolor, ¿no? Refiere a una molestia, no es tanto dolor, una molestia en el hombro, ¿no? Nada más, él lo relaciona con un dolor muscular, ya había llevado manejo, pues, medicina interna, lo había visto terapia física, todo, ¿no? Pero el paciente se seguía quejando, ¿no? De un disconfort en la espalda, no lo expresa como dolor, lo expresa así como un malestar muscular, ¿no? Pero ya una semana antes de su evaluación, el paciente refiere cierto cansancio, ¿no? Como debilidad corporal y se asocia a tos. Llega a la emergencia porque presenta un cuadro de hemoptisis, ¿no? Miren esa lesión. ¿Qué les llama la atención? ¿No? Es una masa, ¿no? Ya no sería un nódulo, es una masa, ¿no? Es grande, los bordes son irregulares, y miren la densidad, ¿no? En el centro de la lesión tiene una densidad más oscura y alrededor de la lesión es más clara, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Exacto, es una masa especulada, ¿no? Es una masa especulada como nos dice Axel, ¿no? Pero, miren, vamos a seguir viendo, a ver, espérame, quiero ver acá. ¿No? Miren el componente, seguimos viendo en el corte, ¿no? Es una masa especulada, irregular, tiene una densidad más oscura en el centro y alrededor es blanco. Vamos a ver, miren. Y acá esto es lo que más me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención esta masa, ¿por qué? Porque esta masa, a ver, ojalá que me permita. Esta masa se está proyectando al hilio pulmonar. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, doctora. Miren esta masa que se está proyectando hacia el hilio pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es una masa ricamente vascularizada, ¿ok? Y que esta masa pues debe de estar comprimiendo algún bronquio principal y está afectando las arterias, ¿no? Arterias pequeñas bronquiales. Y por eso el paciente ha sangrado, ha tenido así súbitamente momentos de tos con una hemoptisis, ¿no? Una hemoptisis que no ha sido masiva, pero sí ha presentado una hemoptisis, ¿no? Entonces tiene rica vascularización esta lesión. Estamos viendo que el cáncer, como que la masa se está alimentando, se está nutriendo del hilio, ¿no? En el hilio tenemos los componentes vasculares. Entonces, esta es una lesión maligna, ¿no? Tiene muchas características de malignidad y le vamos a hacer una broncoscopía al paciente. Realmente, para acceder por
por una biopsia dirigida por aguja o BAF, biopsia con aspiración con aguja fina, tenemos un inconveniente, ¿no? Que acá tenemos la escápula, ¿sí? Tenemos acá, y la lesión es muy superior, ¿sí? Muy superior y no nos permite el acceso por la escápula. O sea, yo puedo venir con mi agujita por acá, pero acá está la escápula, ¿no? Y no me va a permitir acceder, puedo lastimar al paciente. Entonces tengo que buscar la mejor ubicación. Y vamos a hacerle una broncoscopía. Y aparte hay estudios, acá también tiene otra lesión, ¿no? ¿Sí lo ven? Esto. ¿Lo ven? ¿Sí ven esta lesión que estoy marcando en la Sí, pantalla? doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, sí, sí. ¿No? Entonces ahí son cadenas también ganglionares afectadas, ¿no? Bueno, le vamos a hacer su broncoscopía al paciente. Listo. Muy bien. Bien, chicos, eso sería todo con respecto al tema. Ya les voy a enviar las diapositivas en el transcurso del día. Ahorita se las voy a enviar. ¿Ya? Doctora, por ahí el link también, por favorcito, de la clase. Ah, ya listo, ya listo. Ahora les envío las diapositivas, ¿ok? ¿Ya, muchachos? Bien, eso Ya, sería. doctora, gracias. Ya, cuídense. Hasta luego, cuídense. Nos Hasta luego, vemos. Hasta doctora. luego, Gracias, doctora. Hasta doctora. luego. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, hola. Bien, hoy día nos toca hacer la clase práctica. No sé hasta qué punto podríamos, por favor, les pediría si tienen disponibilidad de realizar la práctica en la tarde o en la noche, porque tengo ahorita que ingresar a sala de procedimientos. No sé si ustedes estarían de acuerdo. Serían 2 horitas para poder acabar con la parte práctica. ¿Podría ser en la noche, doctora? Ok, ¿a partir de qué hora ustedes disponen de tiempo? Me informa a qué hora pueden, por favor, para poder programar. Ya, doctora. Yo le escribo a su WhatsApp para conversar con mis compañeros. Listo. Entonces, vamos a desarrollar el caso clínico que se ha enviado, ¿sí? Vamos a hablar acerca de cáncer de pulmón y voy a hablarles acerca de cómo usar los dispositivos de oxigenoterapia o vamos a hacer radiografía de tórax, ¿ya? ¿Está bien? Ya, doctora. Estoy bien. ¿Ya? Para avanzar, porque eso es lo que ustedes más ven en la parte clínica, ¿ok? ¿Han avanzado con los demás rotaciones acerca de radiografía de tórax? Sí, habíamos visto algunas imágenes de Ujú. radiografía, doctora, pero Ya, listo. sí. Listo, entonces vamos a hacer ese abordaje el día de hoy. Me avisan la hora para poder coordinar y hacer la programación y yo les voy a enviar el link,
Ya, de tal manera que el día de hoy hacemos la clase práctica que corresponde a cáncer, valoramos el caso clínico y tenemos que hacer la interpretación en el taller de radiografía de tórax. ¿Sí? Está bien, doctora. Listo. Pues entonces me voy a estar al pendiente de la hora. Ya, doctora, gracias.